Bienvenido a un episodio más de No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. El podcast para el mago y para quienes aspiran a hacerlo también. Y hoy vamos a conversar y vamos a exponer todas las ideas, todos los conceptos y todas las filosofías de el suspenso y cómo hacer para crearlo y generarlo en nuestros espectáculos de magia o en la vida o en donde ustedes quieran, porque son los mismos principios que se pueden replicar y aplicar en donde quieras. Vamos a comenzar entonces conversando sobre lo aplican mucho suspenso. Los políticos con la economía, ¿eh? Hay un suspenso terrible. Son muy expertos. Impresionantes. Es impresionante. Primero, yo quisiera exponer que hay una estructura dramática si nos paramos también dentro de la filosofía de Darwin Ortiz, que ya hemos hablado en un montón de podcasts. Él plantea que para que se produzca la estructura dramática hay 4 etapas. La primera etapa es captar el interés de los espectadores. La segunda etapa es ir a más. Este tema me encanta tanto que me pongo nervioso, ¿viste? Ir a más. Y la tercera es la sorpresa y el suspense o suspenso, que es exactamente lo mismo. Y la cuarta ya es el clímax. ¿Qué significa esto? Que el suspenso se mantiene hasta que se produce el clímax. La resolución. Siempre, exactamente, cuando se resuelve el conflicto del suspenso. Esto es lo que Darwin Ortiz expone, pero para ir un poco más allá, él plantea que la sorpresa y el suspenso obviamente que no son lo mismo, son diferentes. Y él tiene como una fórmula de cómo crear suspenso. Y esta es la fórmula. ¡Cha-cha-cha-cha-chan! Se viene la fórmula. Él dice... En el próximo podcast. La fórmula es en el próximo podcast. Él dice, la fórmula para el suspenso es... haz que les importe y luego hazlos esperar. Esa es la fórmula que da él. ¿Qué significa esto? Que si nosotros usamos técnicas desde lo verbal, desde nuestro acto, para que el público esté interesado en lo que hacemos, les prometemos algo y lo hacemos que esperen, se produce per se el suspenso. Y me parece una fórmula simple, tranquila y muy práctica, porque me parece que en nuestra magia es fácil aplicarla, pero no tan fácil llevarla después a cabo de forma efectiva, porque si hacemos que esperen mucho, se van a aburrir también las personas y los vamos a perder, ¿no? Sí, digamos, yo lo veo como técnicas, hay técnicas que son independientes y externas a la magia y técnicas que provienen del mismo efecto, que el efecto te produce el suspense, y técnicas que provienen de la actitud del mago frente al efecto, ¿no? Y esto nos lleva, claro, directamente a tratar de la visión y la filosofía de uno de los maestros del suspense, ¿no? Que no es el ministro de Economía argentino. No es el ministro de Economía argentino, sino que el maestro del suspense es el gran director, o uno de los grandes directores de todos los tiempos, Alfred Hitchcock, y la filosofía que tiene detrás, ¿no? Y cómo él plantea el suspenso, ¿no? Exactamente. Tengo acá el gran libro, que es un pequeño gran libro, no solo para conocer el suspenso, sino para que nos adentremos más en el mundo del cine y del emprendedorismo en relación al cine, porque en este libro, El cine según Hitchcock, de François Truffaut, es un conjunto de entrevistas que Truffaut le hizo a Hitchcock durante una semana, creo, si no me acuerdo mal, y las transcribieron después transformándolas en libro. Y es interesantísimo no solo la parte del suspenso, en donde explica él cómo se logra el suspenso y qué es exactamente el suspenso, sino también todas sus peripecias para poder filmar todas sus películas y transformarse en el director número 1 de todos los tiempos del suspenso. Por lo tanto, creo que es una lectura
obligatoria, recomendada para cualquier mago que quiera explorar más el tema del suspenso también, Sin ¿no? lugar a dudas. Hitchcock expone muchos conceptos con respecto al suspenso y muchas ideas. El caso puntual en donde se puede ver en el libro que se desarrolla, él plantea que si hay una conversación en una mesa que es sin importancia entre dos personajes, donde la conversación se da de forma superflua, no hay suspenso, no va a ser interesante para el público. Pero si antes uno le da otra información, una información extra al público, el suspenso se podría llegar a generar y ese mismo contexto se transforma en interesante porque el público piensa, ¿qué pasará? Esta información, como ejemplo que pone Hitchcock, es ¿qué pasa si yo al público le muestro que en ese mismo bar, en ese lugar en donde están conversando, muestro que debajo de la mesa hay una bomba, o en la cartera de uno de los dos que están conversando se muestra en un plano bien cercano, en un close-up, que hay una bomba también. Eso solo ya es información extra que se le da al público y que produce el suspenso de qué pasará. Sobre todo que le está comparando ahí la diferencia entre suspenso y sorpresa, ¿no? Porque él dice que esto se aplica mucho a la magia. Y Pepe Carroll, acá tengo el libro 52 amantes, luego vamos a hablar un poquito del ensayo de él, lo desarrolla, que es que en una escena que dura 15 minutos, donde hay dos personas hablando y a los 15 minutos, ¡boom!, vuela todo por el aire. Pasan 15 minutos que son muy poco interesantes, donde el público no hay interés, para un segundo de sorpresa. Exacto. Entonces Hitchcock plantea, bueno, pero si en vez de eso yo muestro una persona que dejó una bomba, una persona que puso la bomba, esos 15 minutos que antes eran digamos, aburridos, ahora se transforman en interesantes, en una tensión creciente a medida que se va acercando el reloj, que está en la pared y que va acercándose a la hora, y que vos vas viendo, uy, ¿qué va a pasar? Uy, ¿qué va a pasar? Uy, ¿qué va a pasar? Y entonces se genera suspense, que es la forma más fuerte y dramática de mantener la tensión y de llegar al clímax, que plantea Hitchcock, ¿no? Y que recoge Pepe Carroll a finales de los años 80, y después Darwin Ortiz, que comenta sobre el trabajo de Pepe Carroll, y que es el tema que nos atañe hoy, de cómo generar, cómo dramatizar antes del efecto y durante el efecto, generando, no siempre, pero en los efectos que vaya y en ciertas situaciones, un suspense que haga que sea interesante, que sea deseable y que dramatice más al efecto y que sea más memorable, ¿no? Exactamente. El propio Hitchcock también cuenta en el libro que si uno muestra en una escena a alguien que está buscando algo en cajones y abre cajones y cierra cajones y abre cajones y lo cierra también, no es algo que cause suspenso, pero si mostramos que justo está entrando la persona que puede llegar a descubrir a este otro que el está dueño buscando al dueño llega. del departamento, ya ahí solo se produce el suspenso, porque el público piensa, ¿qué pasará? ¿Lo encontrará? Es el ejemplo ¿O no lo encontrará, no? de Rear Window, ¿no? La ventana indiscreta. El hombre que está mirando por los binoculares y manda a la pareja al edificio del asesino. Exacto. Y después ve que viene el asesino, y eso después lo hace muy bien, ¿cómo se llama? Woody Allen en la película Manhattan Murder Mystery, que es buenísima esa película. Y estaba pensando en la escena abajo de la mesa con la bomba, que hace un guiño increíble Tarantino, ¿no? Con la película Los Bastardos sin Gloria. Bastard. Y los primeros, creo que 20 minutos de la película son lo mejor que viene el cine en los últimos años, porque es una conversación entre una persona, entre Landa se llamaba, el general Landa, que era de las SS, y un campesino francés, y es terrible la conversación porque empieza muy amablemente hablando en francés y haciéndole preguntas sobre una familia desaparecida de judíos que no los podían encontrar, y en un momento dice, bueno, qué buena leche que me está dando, qué linda que es familia, pero bueno, vamos a cambiar a inglés porque yo no sé hablar más francés, y empieza la conversación en inglés, y de pronto la cámara empieza a bajar, llega al suelo, pasa al suelo y ves a la familia escondida abajo,
y toda esa conversación adquiere otro nivel y luego sube la cámara y es terrible. Son 10 minutos que estás agarrado al asiento y en un momento cuando saca la pipa y dice puedo fumar porque se pone nervioso el campesino y el agente de la CSS saca una pipa más grande y todo es ¿no? Una construcción perfecta del suspense y un guiño a Hitchcock y claro, y cómo este artículo de Pepe Carroll en la época que él lo escribió, en los años fines de los años 80, si no me equivoco, el prólogo es del 88, de este libro, sí, del 88. A mí me encanta este artículo y cómo Pepe Carroll plantea que la magia ya es un conflicto en sí mismo, ¿no? Exacto. Es el mago, cómo va a resolver el mago ese conflicto que existe entre el personaje del mago y las leyes naturales, ¿no? Cómo va a salir airoso de cómo va a levitar a la persona, cómo va a desaparecer o cómo va a recomponer algo que se rompió. Y eso es un conflicto en sí mismo, ¿no? Y cómo se desenvuelve ese conflicto y cómo hacerlo más memorable y cómo hacerlo más emocionante. Claro, para que se genere el suspense, él te da unos elementos que analiza de Hitchcock, pero que trae a la magia, que es que primero, claro, tiene que haber unos personajes, vos tenés que identificarte con un personaje como público, tenés que desear que el personaje triunfe. Claro. Y entonces, bueno, lo plantea Darwin Ortiz y lo plantea Pepe Carroll, ¿no? El conflicto entre el mago y las leyes naturales, el conflicto entre el mago y el público, o el conflicto entre un espectador y otro espectador, y los peligros que conlleva eso, y cómo analizarlo, ¿no? Pepe Carroll siempre fue un mago muy provocador, que siempre generaba conflicto con el público, ¿no? Claro. Y entonces era muy, muy bueno ver cómo de pronto se peleaba con uno, le decía algo y dice, bueno, si generas conflicto con una persona del público, tenés que separar a esa persona del resto del público. Entonces estás haciendo un conflicto con él, hay un personaje bueno que es el mago, malo que es el espectador, y cómo separar al público para que el público tome partida y al final se resuelve el conflicto, que el mago sale airoso y el espectador no, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. En cuanto a la magia también se exponen como 3 formas de crear el suspenso desde la filosofía de Darwin Ortiz en este libro, ¿no? Uno es con el accesorio misterioso, le llama él. Y pone un ejemplo que está en el libro de Tony Shields, que creo que el nombre del efecto de magia es The Little Johnny o The Little Box, una cosa así, donde el mago saca una pequeña caja con un candadito que está cerrada y empieza a contar una historia, y mientras cuenta esa historia el mago no ve, pero la caja se mueve sola, como que tiembla, ta, 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 ta. Entonces el público está expectante, ¿no? De qué habrá en esa caja. Y es un ejemplo de cómo con un accesorio intrigante o con un accesorio misterioso se produce también el misterio y se puede aplicar en la magia. Por otro lado, te voy a recomendar que mires una charla TED de J.J. Abrams, que es un director de cine famoso, y justamente él habla de un concepto muy similar, y la conferencia se llama The Mystery Box, la caja misteriosa. Y él plantea que en el cine, si uno tiene una caja con algo adentro y es un gran misterio que hay adentro, todo el proceso para abrir la caja ya es algo que atrae al público, que lo atrapa y que lo capta y va a producir el suspenso. Y si en ese proceso de abrir la caja vas creando pequeñas cajas alrededor, se crea todo un ecosistema de suspenso, donde para abrir una caja hay otra con más suspenso también, y así sucesivamente. Claro, pero tiene que ser siempre, claro, la subtrama tiene que ser siempre funcional a la trama principal, ¿no? Exactamente. Para que no pierda claridad y que no pierda fuerza el conflicto principal, el suspenso principal. Otro libro que recomiendo vivamente para el estudio de las emociones, en este caso la emoción del suspenso, es el libro de El Arcoíris Mágico, ¿no? Porque ahí hay un capítulo de las emociones y un capítulo especialmente sobre el suspenso y la sorpresa, ¿no? Digamos, de las emociones que suceden antes y durante el efecto. Y siempre está la acepción que plantea Hitchcock, que es que uno debe dar información al público para que se genere el suspense, información determinante sobre los sucesos para que se genere el suspenso, a excepción de cuando la sorpresa es parte fundamental de la trama, donde hay un twist, ¿no? Donde hay un giro. Donde hay un giro. Yo tengo un ejemplo de un juego que yo hago, por lo menos, que puedo decir, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero lo digo en el sentido porque lo tengo pensado y estudiado y analizado, y por eso lo puedo usar, que es, yo hago el juego de la rana, y en la rana
al final la rana es la carta. Exacto. Entonces esa es la sorpresa, el twist del final que nadie se ve venir. Pero antes de todo un suspenso, porque la rana va encontrando diferentes cartas que se van eligiendo. Y entonces uno cómo uno va dando la información de manera apropiada para que se genere el suspenso de si la rana va a encontrar o no, si va a aparecer la carta o no, si hay un fallo o no, qué va a pasar. Pero al mismo tiempo, cuando venga la sorpresa, ellos tengan la suficiente información para que venga el atisbo también. Claro. Que el atisbo es algo creíble, ¿no? Cuando vos decís, no puede ser, no. Entonces hay una sorpresa, pero también hay un suspenso antes de la sorpresa. La sorpresa es cuando dicen, no me digas que va a estar ahí. Y ahí ese es el twist, ¿no? Pero claro, entre que el atisbo es algo impresionante, ¿no? De generar que la gente se lo vea venir y diga, no puede ser, no puede ser. Y cómo uno va construyendo eso dramáticamente. Y todas estas herramientas te lo dan, ¿no? Y el análisis de Tamariz es muy bueno en el libro El arcoíris mágico de las diferentes clases de suspenso, ¿no? Y cómo generarlo, qué es lo que la gente piensa cuando está ese suspenso, ¿no? Muy recomendable. Exactamente. Y otra forma para crear el suspenso es lo que se llama la magia bajo la cobertura, ¿no? Un cierto ejemplo puede ser el Glorpy, donde uno dentro de un pañuelo empieza como a moverse algo, en donde el público piensa qué habrá realmente ahí adentro y no lo estoy viendo, pero que se produce con todo esto. Por lo tanto, la magia bajo cobertura puede ser una forma de crear suspenso también. Sí, como que no se sepa lo que está pasando o como... Sí, por ejemplo, el Matrix, siempre fue mucho mejor hacer el Matrix con cartas que con cartas transparentes. No hay versiones muchas con cartas transparentes. Exacto. Porque hay cierto misterio de qué sucede abajo de las cartas. Sí, está la versión sin cartas, pero están las manos que tapan, ¿no? Exacto. Pero transparente hay muy pocas, no son populares. Los cubiletes transparentes tampoco. Si bien Jason Latimer tiene su premio FISM, su acto FISM, es más para magos que para público realmente. El público, yo no creo que conecte mucho, le gusta más el misterio de los que hay abajo del cubilete cuando están boca abajo. Exactamente. Y hay muchos ejemplos de eso. Y otra forma de crear suspenso es el comportamiento extraño. Por ejemplo, si de repente el mago tiene un tic o algo raro, eso va a producir en el espectador el querer saber qué le pasa a este tipo, por qué es el comportamiento extraño este que tiene, ¿no? De ahí hay un efecto en donde se puede ver bien, que es en donde el mago no habla y tiene unos carteles en donde se le pide al público que piense una carta y al final el público entiende que no hablaba el mago porque tiene una carta en la boca que es la misma carta pensada que el público piensa, ¿no? Buen ejemplo. Por lo tanto, la carta pensada en la boca ya es un efecto que de por sí en su construcción ya tiene incorporado el suspenso. Claro, que esa para mí es la mejor forma de tener suspenso, ¿no? Que está construida dentro del mismo juego. Por ejemplo, cuando vos sacás una carta de otra baraja y la pones sobre la mesa y decís vas a nombrar una carta y va a ser esa, ¿no? Cuando uno anticipa el efecto, cuando uno lo dice antes se genera un suspenso terrible porque vos decís, ¿le saldrá, no le saldrá? ¿Qué va a pasar? Exacto. ¿Será la carta? Y si no es, ¿qué pasa? Entonces yo creo que hay que pensar, bueno, qué efectos funcionan mejor con el suspenso, ¿no? Y qué efectos funcionan mejor con la sorpresa. Hay efectos que, por ejemplo, tiene que permitirte el método a veces, porque vos no podés anunciar el efecto para que la gente mire y tenga suspenso, el método te tiene que permitir. Por ejemplo, exacto, yo hago el ovillo de lana y siempre veo a los magos que están tirando rápido y se quieren sacar de encima para que aparezca la cosa adentro, pero para mí no. Si bien no podés hacerlo muy lento, ¿no? Porque la gente se muere... tiene suspenso eso, pero cuando desaparece algo y vos decís va a aparecer ahí adentro, claro, el hecho de sacar de a poquito, ¿no? Es brutal eso, es brutal. Y va sacando y ay, será ahí, no me muero, ay, sí, ve un billete, sí, la resolución, ¿no? Exactamente. Y generalmente la gente aplaude ahí y no pasó nada todavía. Por el conflicto que uno pone al principio, y el suspenso, ¿no? O sea, de tirar es una cosa, y el suspenso de tirar, ¿no? Y la carta a la cartera es otra cosa, que yo también toda la vida pensé, no, yo quiero hacer una carta a la cartera donde la gente no se vea venir que está en la cartera. Pero no, es el hecho de que vos decís, bueno, yo no tengo nada en la mano y ahora tengo aquí una cartera. Cuando vos decís, tengo una cartera, la gente dice, no. No puede ser. No puede ser, no mira que va a estar ahí. Claro, uno a veces como mago se pierde ese momento de lo que piensa el público, ¿no? Que sacás la cartera a mano limpia, la abrís, al cierre, y la gente, no, un sobre. Y el sobre, no, está lacrado, y no sé qué, y abrilo, y no sé qué, y pum, ¿no? Muy fuerte. Exactamente. Entonces, siempre tener en cuenta, meter algunos juegos, o si es una rutina, bueno, que tenga cierto componente de suspenso, hace que sea mucho más fuerte, más memorable. Desde ya tienen que ir a leer el capítulo de Darwin Ortiz, tienen que ir a leer el ensayo
que están 52 amantes de Pepe Carroll, que habla sobre el conflicto en la magia y cita mucho a Truffaut, ¿no? Y a Hitchcock, mejor dicho, cita mucho a Hitchcock en las entrevistas con Truffaut, y sin lugar a dudas ir a leer cómo se llama a Juan Tamariz en su análisis maravilloso del capítulo de las emociones. Y también Eugene Burger también toca el tema, Bob Neal, hay varios que tocan el tema, ¿no? De suspenso, que sería bueno, y también, como decís vos, fuera de la magia, ¿no? Exactamente. Directores de cine o de series. La serie Lost fue un boom. monumento al suspenso, ¿no? Había Exactamente. en el suelo había no sé cómo se dice en castellano, hatch, ¿no? Como una... ¿Qué es? ¿Cómo se Una dice? puerta. Una puerta que no sabemos sí. qué es, y estuvimos como 2 temporadas tratando de adivinar qué era, ¿no? Y nos mantenía como locos, o 24 horas, ¿no? Que nos mantenía con un suspenso que yo nunca vi una serie tan seguida, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el suspenso atrapa a las personas. Hitchcock lo entendía perfectamente, y espero que todos nosotros, después de haber escuchado esto y de haber leído estos libros y de consultar, también podamos tener ese componente en nuestra magia. Exactamente, el conflicto que trae una incertidumbre que se produce, digamos, en suspenso, como que viene luego el... Sí, y analizar bien los diferentes tipos de suspense que hay, los diferentes tipos de conflictos que trae eso, el conflicto que hay con las leyes naturales, el conflicto que hay con el público, el conflicto racional que tiene la magia, que Pepe Carroll, Tamariz y muchos sostienen, y Darwin Ortiz también a través de Tamariz lo sostiene, que dice, bueno, siempre está ese conflicto, ¿no? con la mente, no puede ser posible, ¿no? Y la comparación, y cómo eso también ayuda a crear el dramatismo, ¿no? Tal cual. Bueno, y para terminar, porque ya estamos en tiempo, ya se pasaron los 20 minutos, ya estamos en 22 minutos casi, una frase de Truffaut donde él da la definición del suspenso para terminar. Él dice, es el arte de crear... empiezo de vuelta. El arte de crear suspense es el arte de involucrar al público. Para que lo piensen esto, y esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue un episodio más de No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido, pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Y hoy fue el episodio de El Suspenso. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.